Hola, muy buenos días. Qué gusto hablar con ustedes otra vez a través de este medio. Espero que hayan tenido una noche buena y una Navidad muy amena con su familia, pero sobre todo les animé que no abrieran un regalo sin antes agradecer a Dios por el regalo que Él envió, que cumplió su promesa al enviar a su Hijo. Como mencioné la semana pasada, es un regalo envuelto en la humanidad. Dios se hizo hombre, tuvo que venir para salvarnos. A los que estábamos bajo la ley de los mandamientos que habíamos roto y continuamos rompiendo, sino es por su gracia y por su misericordia que nos cubre y nos ayuda. Esta mañana quería leer con ustedes un pasaje bíblico. Voy a compartir aquí mi pantalla. Eh, Ustedes saben que las Navidades nos recuerdan de un tiempo de paz y vivimos en un mundo donde lo que no hay es paz. Cuando la Biblia habla paz, no es una paz que el mundo da. La paz que la Biblia habla es que antes éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, pero ahora, aquellos que estamos en Cristo, ya Dios no nos ve más como enemigos, pero nos ve como hijos adoptados a través de Jesús. Así que es muy importante recordar eso. Somos adoptados a través de Cristo. Entonces, esta mañana, entonces, quiero compartir con ustedes este pasaje. Estamos en un año todavía ya a punto de acabar, donde en verdad ha habido mucha, pues ha sido muy adverso. No solamente los cánceres normales, cáncer, enfermedades, accidentes de carros, pero también encima de eso una pandemia. Y hemos estado orando por nuestras familias, también por aquellas que han sufrido pérdida. Y la Biblia no es ajena a mostrar la realidad de la vida. Yo he mencionado en los mensajes pasados que hay que agradecer a Dios en los tiempos buenos, en los tiempos bien buenos, en los tiempos difíciles, en los tiempos bien difíciles. Y vamos a leer esa lectura. Vamos a ver que aún la familia de donde Jesús nació, no son exentos a dificultades. Vamos a leer Mateo 2, de 12 al 23, y esta es la palabra de Dios. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Quería mencionar un poquito el contexto de este pedacito. La semana pasada leímos que estos hombres viajaron desde lejos. Estos hombres sabios viajaron desde lejos porque habían visto una estrella, y esa estrella los dirigió a Belén. Y entonces al llegar aquí a la ciudad, preguntaron dónde es que van a ser el rey. Y Herodes, un rey en verdad, con miedo de perder su reinado, él había matado ya a sus propios hijos, que él pensaba que tenían quizá plan para derrocarlo. Entonces le dijo a estos sabios, oye, cuando lo encuentren a este niño, a este rey de los judíos, díganme para yo también ir a adorarlo. Pero él tenía planes diferentes. Él no quería adorarlo, él quería eliminarlo. Y entonces dice que Dios, hemos estado hablando que Dios es un Dios que se ha revelado, se ha dado a conocer a nosotros, a gritos nos habla que Él existe, que Él nos ama, y aquí está probando lo que dice, que envió a su Hijo. Y entonces dice que habiendo sido advertidos estos hombres sabios por sueños que no volvieran a Herodes, partieron
partieron para su tierra por otro camino. Así que no regresaron a decirle a Herodes dónde estaba este bebé. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Ven ustedes que cómo se cumple la palabra de Dios, las profecías, todas se cumplen exactamente como dice Dios. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Ahora ustedes mencionarán, pero pastor, por favor, denos un descansito. Acabamos aquí de pasar el 24 y el 25. Pero yo quiero que veamos que este mundo se opone al reino de Dios, se opone a las cosas de Dios. Y por eso yo quiero que nosotros nos animemos. Estamos saliendo de un año que quizás estamos muy desanimados. Quizá económicamente, físicamente estamos cansados, estar respirando con máscaras cada vez que salimos, preguntándonos si habrá contagiado a alguien de mi familia. O sea, todas estas incertidumbres, quiero solamente recordarnos que hagamos lo que Dios nos habla en su palabra, que obedezcamos la autoridad, que sigamos las recomendaciones, pero definitivamente no vivir en miedo. Uh, Saber que estamos en las manos de Dios y que Él tiene mejores planes que lo que nosotros podemos imaginarnos. Él nos ama con un amor eterno y en el medio de planes malos, ya sea del enemigo, ya sea de hombres, ya sea de Satanás, de quien sea, estamos en las manos de Dios. Y me gustaría hacer una oración para empezar este servicio. Padre Santo, Señor, te doy gracias que una vez más nos reunimos por este medio. Señor, te pido que nos ayudes a poder, Señor, a continuar enfocados en el mensaje. Y el mensaje, Señor, es que tú amas a un pueblo, que tú lo has amado con un amor eterno. Tú juraste por ti mismo, como vimos la semana pasada, que tú serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Y tú juraste por ti mismo, porque no hay nadie más grande que tú. Y te damos gracias, Señor, que estamos en tus manos a través de Jesucristo. Somos adoptados como hijos tuyos, somos herederos, coherederos de Cristo. Y esta mañana, Señor, te pido que continúes animándonos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das cada año para recordarnos de que tú enviaste a tu Hijo, Señor, lo que tú más amabas. Y por eso, Señor, esta mañana yo oro por aquellas familias que han perdido seres queridos. Solamente tú puedes consolarlos, porque tú sabes lo que es perder un ser querido, Señor. Tú sabes lo que se siente. Por eso te pido esta mañana que tú los consueles. Aquellos que están enfermos también, Señor, que tú le des ánimo, sabiendo, Señor, que para el cristiano, para el hijo tuyo, para el que tú has adoptado a través de Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta mañana tengo a alguien muy especial que va a traer la palabra de Dios para nosotros. Es mi amigo de Miami. Nosotros hemos estado juntos con su iglesia. En el pasado fuimos a Old Cutler, Iglesia Presbiteriana Old Cutler, y mi hermano en Cristo, Alejandro, es el pastor, y con ánimo nos trae la palabra esta mañana. Hermano Jonathan, antes que el hermano nos traiga la palabra, te pido que nos guíes en una alabanza esta mañana. Gracias, hermano. Oh Señor mío, gracias por este día. Bendito sea tu nombre, Señor. Santo, santo eres tú. Santa la noche que naciste, Señor. Gracias por venir a salvarnos, a darnos la vida eterna, Señor. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad. Que este Señor maravilloso nazca en nuestros corazones una vez más. Santo eres tú, Señor. Santo, santo. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó el Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz del nuevo día sin igual. Con gratitud postrado adorarle, oíd pero en lo alto la voz angelical. Oíd cantar, nació el Salvador. Oh santo y poderoso eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta Navidad. Santo eres tú, Señor. Con gratitud postrado adorarle, oíd pero en lo alto la voz angelical. Oíd cantar, nació el Salvador. Mis queridos hermanos de First Presbyterian Church en Coral Springs, les habla el pastor Alejandro Cid. Soy pastor del Ministerio Hispano de Old Cutler Presbyterian Church aquí en Miami. Y hoy es una bendición muy grande poder compartir con ustedes el Día del Señor. Y quiero darle gracias a Dios y quiero agradecerle también al pastor Pablo Toledo que me permite la oportunidad de poder hacerles llegar a ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Espero que sea de bendición para muchos allí y espero poder verlos muy pronto para poder saludarnos en persona.
les mando a la distancia un abrazo en Cristo y que Dios los colme de bendiciones. El texto que quiero compartir con ustedes es el primer himno navideño que se entonó en la tierra. Lucas capítulo 2, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Dentro de unos pocos días, el mundo entero estará celebrando la Navidad, en la cual supuestamente se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no sabemos nosotros con certeza cuál es la fecha exacta en que Jesús nació, porque la Biblia no lo revela, la Biblia no lo dice, lo cierto es que esta fecha tradicional está muy arraigada en la mente de Occidente especialmente y en nuestra sociedad, a tal punto que en estas fechas en muchas iglesias empiezan a aparecer árboles de Navidad por todos lados y empiezan a desempolvarse viejos himnos navideños. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es tomar la letra del primer himno navideño que se entonó en la historia, que es el que yo acabo de leerles, para meditar juntos acerca del verdadero significado de la Navidad. ¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Qué fue lo que Dios llevó a cabo en la encarnación de su Hijo? Bueno, ese es el tema de ese himno que yo acabo de leerles. Pero antes de entrar directamente en el tema, como siempre hacemos, porque es lógico y se debe hacer, vamos a poner el texto en su contexto. Este relato comienza en realidad en el versículo 8 del capítulo 2 de Lucas, donde se nos dice que los primeros en enterarse del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un grupo de pastores que se encontraba en el campo pastoreando su rebaño de ovejas. De paso, este hecho incidental, hermanos, nos muestra a nosotros una vez más claramente que la Biblia es la palabra de Dios y no de los hombres. ¿Por qué? Porque si Lucas hubiera querido inventar una fábula, un relato, una leyenda, una historia, jamás hubiera puesto como protagonista de esa historia a los pastores de ovejas. No los pastores como los pastores de ovejas. ¿Por qué? Bueno, porque era una clase despreciada por la sociedad israelita. En primer lugar, porque los pastores debían ocuparse de su rebaño las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y por lo tanto ellos no cumplían con ninguna de las ceremonias religiosas del pueblo judío, por lo tanto eran impuros religiosamente hablando. Y además los pastores en esa época tenían fama de confundirse lo tuyo con lo mío. ¿Sí? ¿Se entiende? Era gente en la cual no se podía confiar. Es más, el testimonio de un pastor de ovejas en un juicio no tenía ningún valor. O sea que si Lucas hubiera inventado esta historia, hermanos, jamás hubiera puesto esta clase de gente como protagonistas. Hubiera elegido la alta sociedad judía, los escribas, los fariseos, los miembros del Sanedrín. Pero no, Lucas puso un grupo de pastores. ¿Saben por qué? Porque Lucas relató lo que realmente sucedió. Porque la palabra de Dios es verdad. Y dice en nuestro texto, en el versículo 9, que cuando estos pastores estaban en el campo esa noche, de repente se apareció un ángel del Señor. Y los rodeó un gran resplendor. Ustedes conocen lo que es el campo de noche, ¿no? La oscuridad es absoluta. Imagínense que de repente dice literalmente la traducción que la noche se hizo día. Y ellos se asustaron. Ese resplandor no era otra cosa más que una manifestación visible de la presencia especial de Dios. Como lo vemos en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y entra en el desierto, eran guiados por Dios a través de su presencia especial, de día con una columna de nubes y de noche con una lengua de fuego.
Y es obvio que era tal el resplandor que la gloria de Dios producía que estos pastores literalmente se aterraron. Algunos pensaron en salir corriendo de allí. Pero ante eso el ángel inmediatamente los tranquiliza. Dicen los versículos 10 y 11, mas el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, el Mesías anunciado por los profetas, el gran rey que habría de sentarse para siempre en el trono de David, ya había nacido en la ciudad de Belén. Y el ángel agrega en el versículo 12, y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y en estos días mucha gente en sus casas recrea esta escena, ¿no? Y colocan al pie del arbolito muñequitos que representan a José, a María, al niño, los animalitos. ¿Saben cuál es el problema de esos pesebres? Se llaman así, ¿no? De esos pesebres que no tienen olor. Los pesebres no tienen olor y entonces no pueden ayudarnos a entender lo que realmente Lucas está diciendo aquí. Mis hermanos, en los días del Señor no había hoteles como nosotros los conocemos hoy, solo había posadas, mesones. Y en esos mesones, en la planta alta, estaban las habitaciones para la gente, pero la planta baja era el parqueo de los animales. La gente llegaba con sus burros, con sus animales y los parqueaba en la parte de abajo del mesón, que era el establo, un lugar maloliente, poco higiénico. Bueno, José y María llegaron a Belén y fueron al único mesón que existían. Recuerde, Belén era una aldea muy pequeña y había un solo mesón. Y cuando llegan, el dueño les dice que el mesón estaba completo. ¿Por qué? Porque Cirenio, recuerdan, había ordenado un censo de los judíos, pero que cada uno debía participar del censo en la ciudad o en la aldea donde nació. Entonces José nació en Belén, tuvieron que trasladarse José y María desde Nazaret a Belén para participar del censo. A María le agarran dolores de parto y el dueño del mesón le dice, lo único que tengo para ustedes es el establo, donde están los animales. Y el ángel le dice a los pastores, esta es la señal. El Rey de Reyes ha nacido, pero no lo van a encontrar en el palacio de Herodes, ni lo van a encontrar en un lugar adecuado para un rey. Lo van a encontrar en un pesebre rodeado de animales. Y dice nuestro texto, es ahora cuando aparece nuestro texto, que apenas el ángel terminó de hablar, apareció una gran multitud de los ejércitos celestiales. Y hermanos, otra vez, cuando nosotros leemos la Biblia, esto es un buen consejo, debemos usar la imaginación para poder visualizar, ver lo que está pasando. Vuelvo a repetirles, seguramente todos ustedes han estado en el campo durante la noche, ¿no? La noche está encerrada en el campo que a veces ni vemos a la persona que tenemos al lado, ¿no? No hay luces, solo se reflejan las estrellas. Bueno, cierren los ojos por un segundo, imaginen primero el resplandor de la gloria de Dios y de repente aparecen miles y miles y miles de ángeles, serafines y querubines en el cielo diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y es ese canto de alabanza el que yo quiero considerar con ustedes juntos en la mañana de hoy, porque aquí, hermanos, en estos dos versículos se revelan los dos grandes propósitos del nacimiento de Jesús. Mis hermanos amados, Cristo nació para la gloria de Dios, Cristo nació para traernos paz. Nosotros obviamente recibimos un beneficio extraordinario a través de su nacimiento, pero el foco primario, el foco principal de ese cántico de alabanza es la gloria de Dios, no nuestro beneficio. Mis hermanos y amigos que nos están viendo
por YouTube. Si nosotros queremos entender apropiadamente el significado de la Navidad, debemos tomar la gloria de Dios como punto de partida. Nosotros no podemos apreciar realmente lo que significa el nacimiento de Cristo para los hombres, a menos que apreciemos primero lo que ese evento significó para Dios mismo. Mis hermanos, Cristo nació para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Porque los cristianos vivimos hablando y diciendo que debemos hacer todas las cosas para la gloria de Dios, y vivimos citando 1 de Corintios capítulo 10 versículo 31, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa eso en un sentido práctico? ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios? Bueno, en primer lugar, es obvio que nosotros no podemos hacer a Dios más glorioso de lo que Él ya es. Dios es infinitamente glorioso. Pero nosotros sí podemos, hermanos, y debemos hacer todas las cosas que nosotros hacemos, aún las más triviales, como comer, beber o trabajar, con la intención siempre de que la fama de Dios sea conocida, para demostrar en alguna medida aquellas características que hacen de nuestro Dios un ser lleno de gloria. Por ejemplo, dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Bueno, que las huellas dactilares, las huellas digitales de Dios están impresas en todas las cosas que existen. En todo lo creado está la huella digital de Dios. Si una persona observa el universo pero sin ninguna clase de prejuicio, debe llegar entonces a la conclusión de que Dios existe, debe llegar a la conclusión de que Dios es un ser extraordinario, un ser muy poderoso, un ser digno de honor, digno de toda alabanza, digno de adoración. Pero mis hermanos, de todas las cosas que Dios ha escogido para mostrar su gloria, ninguna de ellas es más extraordinaria, más elocuente que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No existe ninguna cosa creada, no existe ningún evento en la historia de la humanidad que se pueda comparar siquiera con ese suceso que ocurrió en la aldea de Belén hace más de 2000 años. El Dios Todopoderoso, el Creador de todo el universo, aquel que sostiene todo lo que existe con la palabra de su poder, decidió asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, excepto que Él no tenía pecado, para redimirnos del pecado, y todo eso sin dejar de ser Dios. Mis hermanos, ese bebé indefenso en los brazos de María era el Todopoderoso. El Todopoderoso. Un autor lo describe de esta manera, de una manera extraordinaria. La deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella judía. ¿Puede haber algo más misterioso o más profundo que eso? El bebé termina de comer y suspira. La palabra divina reducida a unos pocos balbuceos. Entonces, por primera vez, sus ojos se fijan en su madre, la deidad esforzándose por enfocar. Ella toca sus manos pequeñitas, y las manos que una vez esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. ¡Wow! Y todo eso sin dejar de ser Dios. Eso es lo que hace más sorprendente y extraordinario el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo en todo momento a su entera disposición todos sus atributos divinos, pero decidió no usarlos. Nunca decidió usar sus atributos divinos
para reducir las exigencias de la justicia de Dios para aliviar así su sufrimiento. No, las únicas veces que Él empleó sus atributos divinos fue para servir o para ayudar a otros. Y el mismo autor que acabamos de citar concluye diciendo: esto debe ser una increíble reprensión para nuestra capacidad ilimitada de defendernos a nosotros mismos. Y es verdad, ¿no, mis hermanos? Somos tan susceptibles. Vivimos a la defensiva. Cuidado si alguien dice algo de mí o habla mal de mí, porque me va a conocer. Somos muy susceptibles, pero Cristo no se defendió. El que podía hacerlo decidió no defenderse. Cristo voluntariamente se hizo débil para que nosotros pudiésemos ser salvados por medio de su muerte. Cristo no se defendió porque Él vino a glorificar a su Padre y a hacer su voluntad, no la suya. Y la voluntad de su Padre era que Él muriera en una cruz. Ahora, ¿en qué sentido el nacimiento de Cristo glorifica a Dios? Porque eso puede resultar para muchos muy evidente, pero yo quiero que esta mañana quede bien claro. Bueno, en primer lugar, ese nacimiento nos muestra a nosotros de una forma sorprendente la justicia infinita de Dios. Recuerden, glorificar a Dios, lo decíamos hace un momento, es mostrar aquello que lo hace a Dios glorioso, es mostrar aquello que le da fama, que le da honor, que le da honra. Y yo sé perfectamente que cada vez que pensamos nosotros en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en el niño Jesús, lo primero que se nos viene a la mente es el amor de Dios. Al cristiano le encanta hablar del amor de Dios. Y nada más. Es más, no le gusta cuando en la iglesia se habla otra cosa que no sea del amor de Dios. Porque eso es lo que nos conviene, ¿no? Nunca hablamos de su justicia. Porque es un tema un poco espinoso. Pero lo cierto es que Jesús se encarnó, mis hermanos, porque Dios es perfectamente justo. Y porque es perfectamente justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Por supuesto que Jesús se encarnó por amor, para que se queden tranquilos, por supuesto. Pero mis hermanos, el amor de Dios no puede ser comprendido en toda su dimensión hasta que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que Dios decidió amar aquello que no era digno de su amor, sino de su ira. Sí, mis hermanos, nosotros, tú y yo, no éramos dignos del amor de Dios. No éramos dignos. Pablo lo describe en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben lo que pasa? Que el pecado es tan natural para nosotros. El pecado es algo tan común y tan corriente para nosotros que nos resulta imposible poder entender lo que significa para Dios amar a personas como tú y como yo. Mis hermanos, Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiéramos vivir para su gloria. Él nos dio una mente para pensar, para que nosotros pudiéramos conocer quién es Él, para que nosotros pudiéramos entender su palabra. Dios nos dio un corazón para sentir, una voluntad para decidir y una boca para alabarle. Pero ¿saben una cosa? El hombre ha corrompido todos esos dones. El hombre ha corrompido todas esas capacidades que Dios nos dio usándolo para su propia gloria, usándolo para su propia agenda. En otras palabras, usándole para mostrarle al mundo la increíble y maravillosa persona que somos. Mis hermanos, vivimos para nuestra fama y no para la gloria de Dios. ¿Y saben qué es eso, mis hermanos? Una terrible y blasfema traición. El hombre es un traidor. El hombre es un transgresor.
El hombre es un pecador culpable que lo único que merece es el infierno. Eso es lo que tú y yo somos, mis hermanos, por naturaleza. Así nacimos. Pero ¿saben una cosa? Fue precisamente por eso que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios a través de su propia muerte, asumiendo toda nuestra culpa en la cruz del Calvario. Dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hermanos, esa fue la buena noticia que el ángel le dio a los pastores esa noche. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él vino a salvarnos, hermanos, porque estábamos perdidos. Él vino a salvarnos porque estábamos condenados. Cristo se hizo hombre para morir en una cruz y así saldar la deuda que pecadores culpables tenemos con la justicia de Dios. De modo, mis hermanos, que en ese nacimiento la justicia divina de Dios brilla en todo su esplendor. Cuando nosotros vemos a ese bebé en brazos de María, decimos Dios es justo. Dios es santo y Él no puede pasar por alto el pecado. Pero por otro lado, obviamente el nacimiento de Cristo es un despliegue extraordinario de la bondad, la compasión, la misericordia y el amor de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre amó de tal manera al mundo que estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más amaba para salvar a ese mundo traidor que lo obedece. Él entregó al Hijo de sus entrañas, si es que se puede figurar de esa manera. Dios entregó al Hijo de sus entrañas para salvar a personas que lo odiaban, a personas que merecen ser condenadas. Hermanos, es tal la inmensidad del amor de Dios que Él pudo vencer su propio aborrecimiento hacia el pecado y hacia la rebeldía del mundo y entregar a cambio lo que Él más amaba por ese mundo que lo aborrece y lo desprecia. Y de paso, entre paréntesis, esto pone claramente de manifiesto la forma tan distorsionada en la que el mundo celebra la Navidad, ¿no? Creo que es obvio a esta altura. Supuestamente se está celebrando dentro de unos cuantos días el nacimiento de aquel que vino al mundo a redimirnos del pecado para que nosotros pudiéramos entonces cumplir, aunque imperfectamente de este lado del cielo, el verdadero propósito de nuestra existencia: vivir para la gloria de Dios y disfrutar de su presencia, de su comunión por los siglos de los siglos. Pero mis hermanos, seamos sinceros. La gloria de Dios tiene muy poco que ver en la forma en la que el mundo celebra estas fechas. Muy poco que ver. ¿Acaso no es cierto de que la Navidad es uno de esos periodos del año en la que más se apela a la codicia del hombre? ¿Al egoísmo humano? Así que si mi hermano, mi hermana, si alguien te pregunta a ti ¿para qué vino Cristo al mundo?, tú responde con absoluta seguridad: Cristo vino para la gloria de Dios. Él vino para hacer brillar como nunca antes la melodiosa armonía que solo puede producir la combinación de la justicia y el amor de Dios. Y esto nos lleva a nuestro segundo aspecto del nacimiento de Cristo. Él vino para la gloria de Dios, Él vino al mundo para traernos paz. Y nosotros no tenemos que escoger entre una cosa o la otra, porque una cosa sucede a causa de la otra.
Veamos otra vez el versículo 11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Notaron algo? El ángel no le dice a los pastores, muchachos, les tengo una buena noticia. A María, la de Belén, le ha nacido un niño. No, eso no fue. La buena noticia es que ese niño que acababa de nacer era para ellos. Y para nosotros también hoy. El ángel dice, os ha nacido hoy, o sea, es para ustedes. Él es el príncipe de paz que vino a traernos paz. Dice la primera parte de Isaías capítulo 9 versículo 7, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a ofrecer una paz verdadera, una paz permanente. ¿Saben por qué? Porque es una paz que no depende de nuestra circunstancia, es una paz que depende exclusivamente del hecho de que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, ¿qué tipo de paz es esa? Bueno, es la paz con Dios que nos permite experimentar la paz de Dios. Es la paz con Dios que nos permite experimentar la paz de Dios. Varias veces en el Nuevo Testamento se nos dice que nuestro Dios es el Dios de paz. Y ese Dios de paz envió a nuestro Señor Jesucristo al mundo a morir por nuestros pecados para que ahora nosotros podamos ser perdonados, para que ahora podamos ser declarados justos delante de la presencia de Dios sobre la base de la justicia perfecta de su Hijo. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por causa de la obra redentora de Jesús en la cruz. Dios dejó de ser nuestro enemigo, Dios dejó de ser nuestro juez para ahora ser nuestro Padre Celestial. Su ira fue removida, nuestra rebeldía fue conquistada para que ahora podamos disfrutar de paz con Dios. Y una de las cosas extraordinarias que Dios hace con sus hijos es permitirles disfrutar de su paz independientemente de las circunstancias que pueda haber a nuestro alrededor. Mis hermanos, una pregunta. El Señor Jesucristo la noche antes de ser crucificado en la última cena, ¿Él estaba sufriendo un ataque de ansiedad? ¿Sentía pánico? ¿Estaba preocupado? En unas horas lo iban a torturar y lo iban a crucificar. ¿Estaba temeroso por lo que iba a pasar? Dice Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mis amados hermanos, las promesas de Dios son nuestras. Todas las promesas de Dios son nuestras. ¿Saben por qué? Porque Cristo es nuestro. Ese es el aspecto de la paz que el mundo no puede llegar a entender. Mi amigo, escúchame muy bien, no se puede disfrutar de paz mientras estemos separados del Dios de paz. Es imposible. Y eso no se resuelve con ansiolíticos o con sesiones de psicología o con terapia o con un tratamiento médico. No, mientras el hombre continúe viviendo para su propia gloria en vez de vivir para la gloria de Dios, es absolutamente imposible de que pueda disfrutar de verdadera paz. Y si no, miren los noticieros. Por eso decíamos hace un momento que nosotros no tenemos que escoger una cosa o la otra. Uno de los dos propósitos en lo tocantes a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la gloria de Dios o la paz de Dios. No tenemos que escoger. Es la paz de Dios en la gloria de Dios, es la gloria de Dios en nuestra paz.
Dios es glorificado y nosotros somos bendecidos por la venida del Salvador, porque ahora vivimos para su gloria y entonces disfrutamos de su paz. Me encanta la bendición que encontramos en Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, fue por medio de la fe que nosotros somos reconciliados con Dios, y ahora Pablo está diciendo en este versículo que es por medio de esa misma fe que nosotros ahora podemos estar llenos de gozo y paz en el creer. Repito, las promesas de Dios, mis hermanos, están ahí. Son nuestras, todas son sí y amén. Están allí para nosotros, pero sus hijos debemos apropiarnos de ella en cada momento de nuestra vida por medio de la fe. Aquellos que disfrutan de la paz de Dios van a ser también continuamente atacados por el enemigo de nuestras almas, porque eso Él no lo soporta. Él quiere que dejemos de disfrutar de esa paz. Nuestras mentes y nuestros corazones están continuamente bajo ataque. ¿Para qué? Para que vivamos llenos de temor, llenos de ansiedad, llenos de pánico. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros, mis hermanos? Bueno, el apóstol Pablo lo define excelentemente en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. No es solamente la paz que Dios nos da, sino también la paz que tiene Dios. Es decir, la paz que caracteriza a Dios. Mis hermanos, Dios vive en paz y Él nos está diciendo en este texto, esa misma paz que yo tengo los guardará, los protegerá como un escudo a vuestro alrededor. Es una paz que es sobrenatural, es una paz que es incomprensible, es una paz que experimentamos. ¿Cómo podemos experimentar esa paz de Dios? Bueno, ¿saben cuándo es? Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y echamos sobre Él todas nuestras ansiedades. Y como dice el apóstol Pedro, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, el nacimiento de Cristo fue para la gloria de Dios y fue para traernos paz. Pero hay algo más, un punto más que yo quiero compartir con ustedes antes de finalizar. Los ángeles dan gloria a Dios porque ha traído paz en Cristo. ¿Sobre quiénes? Sobre todos. Dice el texto, no, sobre aquellos que Él ha hecho soberanamente objeto de su favor. Mis hermanos, los ángeles no cantaron esa noche, como muestran en muchos lados por ahí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Eso está mal. Lo que pasa es que el hombre es tan antropocéntrico, el hombre es tan egocéntrico, tan centrado en sí mismo, que hasta cambió la letra de la Biblia para favorecerse. Paz a los hombres de buena voluntad. Pregunta, ¿dónde están los hombres de buena voluntad? Respuesta, en ningún lado, porque no existe un solo hombre en todo el planeta Tierra que tenga buena voluntad. No hay uno. Es imposible entonces que la Biblia diga paz a los hombres de buena voluntad. Eso es tergiversar la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto en su original realmente? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. O como dice otra traducción, en aquellos en que descansa a su favor.
Alguien ha dicho alguna vez que todas las religiones del mundo presentan al hombre tratando de alcanzar a Dios. El cristianismo, y solo el cristianismo, no presenta a Dios alcanzando al hombre. Por eso, mis hermanos, los ángeles no exaltan la buena voluntad de los hombres porque no existe. Los ángeles exaltan la buena voluntad de Dios. Mi amigo, escúchame muy bien, de no haber sido por la iniciativa de Dios, no habría evangelio que predicar. El gran predicador Charles Spurgeon, inglés del siglo XIX, que era muy sarcástico, dijo respecto a este versículo: evidentemente los ángeles no eran arminianos. Y algunos pueden no entender esto porque ustedes no tienen por qué ser expertos en teología. Yo les voy a explicar. El arminianismo es una doctrina falsa, errónea, que enseña que la decisión de salvarse está en las manos del hombre y no en las manos de Dios. Para los arminianos, el protagonista de la historia es el hombre y no Dios. La salvación está al alcance de todos y el que quiere decide salvarse y el que no, no. Los ángeles colocan la salvación de Dios en las manos la salvación del hombre, en las manos de Dios. ¿Saben por qué? Porque los ángeles eran bíblicos. Bíblicos. Mi amigo, de no ser por la iniciativa de Dios, no habría evangelio que predicar. La salvación es del Señor. Él la diseñó, Él la llevó a cabo y Él la aplica con poder a través del Espíritu Santo en los corazones en los que Él se complace. ¿Y cómo se complace en ellos? Por su pura gracia. No es por nada bueno que haya en ti y nada bueno que haya en mí, porque no hay absolutamente nada bueno en nosotros. Hermanos, Dios soberano, Dios en la eternidad pasada, por una razón que nosotros no conocemos, decidió por el puro afecto de su voluntad escoger personas sobre las cuales derramar su gracia, sobre las cuales derramar su compasión, sobre las cuales derramar su misericordia y hacer efectiva su salvación. ¿Y saben cuál es la noticia más extraordinaria, mi hermano, mi hermana? Que si tú eres un verdadero creyente en esa mañana, tú eres uno de esos escogidos. Y ahora Él ofrece libremente esa gracia a todos aquellos que creen en Cristo para salvación. Así que, mi amigo, deja ya de confiar en ti mismo, en tus obras, en tu esfuerzo, en tus capacidades, en tu religiosidad, en tu moral, y descansa únicamente en la obra de salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz de Calvario. Es su buena voluntad. Dios decidió salvar al hombre rebelde, al hombre pecador, al hombre traidor de la peor clase, a pesar del precio que Él iba a tener que pagar por nuestra salvación, la encarnación y la muerte de la persona que Él más amaba, su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, la salvación no es por obras. No es por lo que tú puedas llegar a ser. La salvación es únicamente por Cristo, es únicamente por gracia y únicamente por medio de la fe. Dice Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi amigo, yo te ruego a ti que no te vayas de este lugar, ni que apagues el teléfono o la computadora despreciando este extraordinario regalo de Navidad que Dios te ofrece hoy en Cristo. El Eterno se introdujo en el tiempo, la plenitud de Dios en un bebé, asumiendo una naturaleza humana como la nuestra, para que pecadores culpables, rebeldes como tú y como yo, no solo sean perdonados, sino también sean adoptados como hijos. Mi amigo, deja ya de luchar y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ven ahora
allí donde estás, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Te damos gracias porque ella es alimento sólido para nuestro espíritu y es río de agua viva para nuestros corazones. Te pedimos ahora que por tu gracia esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden a este paso por la tierra, a conocerte y a entenderte cada vez más. Señor, te rogamos espíritu de sabiduría y de discernimiento en tu revelación, para entonces poder vivir conforme a la nueva identidad que hoy tenemos en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos discípulos de nuestro Señor, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos. Que tu palabra, Señor, implantada en nuestros corazones, nos ayude a luchar contra la tentación, nos fortalezca en medio de la aflicción y nos transforme cada vez más a la imagen de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador. Te damos gracias por la libertad y la seguridad de poder venir delante del trono de la gracia y de presentar en él nuestras peticiones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Amén. Amén. Voy a pedirles por favor que se pongan de pie. Vamos a responder a la... Gracias, hermano Alejandro. Gracias por tu pasión y por tu mensaje esta mañana. Yo quiero desearles, no solamente también a la iglesia tuya, pero también al grupo nuestro aquí, a toda nuestra iglesia, que Dios bendiga y que nos ayude en este año que viene también, y que sea bendición, y que seamos también nosotros bendición para poder llevar el evangelio a todas las partes del mundo, ya sea en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, con nuestras familias, o ya sea que Dios nos llame a ir actualmente a otro lugar. Así que vayamos caminando entonces confiando en el Señor, que nos va a ayudar. Dios les bendiga, hermanos, que nos veamos otra vez la próxima semana. Bendiciones. Hermanos, ciérranos en una alabanza. Y gracias por tu ministerio, Jonathan. Bendiciones. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos id, pastorcitos ya, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Del oriente unos magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen muy valiosos dones. Magos hoy venid, magos hoy llegad, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está. Con alegre reverencia en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan. Pueblos hoy venid, pueblos hoy llegan, adorar al niño que en Belén está, que en Belén está.